Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a estar viendo los principales tipos de comunidades ecológicas o biomas, que recuerden que esto viene en relación a lo que estuvimos revisando de lo que es un ecosistema, ¿ok? Entonces, Lupita, ¿puedes leer, por favor, los 3 párrafos? ¿Cómo? Y si puedes leer los 3 párrafos, por favor. Principales tipos de comunidades ecológicas o biomas. Los naturalistas como Humboldt, Darwin o Williams, conforme iban viajando en distintos lugares del planeta, se fueron dando cuenta que la diversidad de especies cercanas al trópico es diferente de las especies que se encuentran hacia las latitudes más lejanas. Esto es una evidencia más de las comunidades interaccionan con su ambiente, factores bióticos y abióticos, y dan lugar a unidades que clasifican que conocemos como biomas, que son características de las diversas regiones climáticas del planeta. Como estamos hablando de regiones climáticas, entonces notarás que estamos trabajando en una escala mundial. Estas condiciones climáticas determinan la cantidad de la radiación solar y lluvia que afecta a una región dada, lo cual a su vez determina el tipo de vegetación y de organismos que la habitan. En la siguiente imagen encontrarás los principales biomas terrestres y acuáticos, así como las características generales de cada uno. Te sugerimos que pongas especial atención en analizar la distribución de cada bioma en el planeta, los organismos que habitan. Piensa si encuentras alguna relación entre ellos. Exacto, ahorita les voy a mostrar cómo es esta como selección, no, concentración en relación a los biomas que existen. Y aquí lo podemos ver. Nos está diciendo cómo está siendo un bioma. En este caso, por ejemplo, tenemos de hielo y la distribución la tenemos en esta parte superior. ¿Sí pueden verla? Sí, profe. Ok, bien. Y aquí abajo también la podemos observar. Tenemos tundra, que son estas que están aquí, al igual que estos que están aquí. Bosque boreal, que es toda esta parte superior, ¿ok? Después tenemos montaña, que aquí tenemos ciertos elementos, perdón, eso es esta, perdón, y esta de acá. Después tenemos bosque tropical templado. En bosque tropical templado tenemos estos elementos, este de acá, tenemos este de acá, ¿ok? Bosque tropical húmedo, si se dan cuenta, entra casi en la misma distancia. Después tenemos estepa, que es esta de acá, al igual que esto que está aquí, esto y acá. Tenemos después la costa, que bueno, esto se refiere justo a los que nosotros estamos ubicando, que son estos elementos de acá, ¿ok? Estos, al igual que esto. Tenemos sabana, que es toda esta parte árida, ¿ok? Así. Desierto, que ya es este, como lo que nosotros hemos estado ubicando, al igual que acá arriba. Y después, bueno, nuestros mares, ¿no? Que es toda esta parte. Ok. Ahora vamos a estar estudiando cada uno de estos elementos, ay, perdón, de los biomas y creo que hielo no incluye, pero tenemos tundra, bosque boreal, todos estos elementos los vamos a estar checando. Tundra, ¿lo puedes leer, por favor, Brisa? Inviernos largos muy fríos y veranos muy cortos. Precipitación en forma de nieve. Subsuelo permanentemente congelado. Predominan los matorrales enanos, líquenes y musgos, así como renos, osos polares, zorras del Ártico y bueyes almizcleros. Exacto. Aquí nos estaba describiendo cada uno de estos biomas. Si ustedes pueden ubicar en la imagen, justamente contiene, este es un terreno plano, está cubierto de nieve, tenemos ciertas especies animales que también son de uso humano. Tenemos bosque boreal o taiga. Caro, ¿lo puedes leer, por favor?
Frío estacional. Verano suficientemente cálido para tener un suelo descongelado. Bosques de coníferas, osos pardos, alces, linces, castores, entre otros. Sí, aquí nos está diciendo que entonces el clima va a depender de cómo se encuentre la estación o en qué estación nos encontremos. Por eso es eso, ¿no? Que el frío estacional y viene aquí suficientemente cálido, o sea, no va a haber hielo, se va a mantener descongelado en esta parte. Después tenemos bosque templado, deciduo o caducifolio. ¿Lo puedes leer, por favor, Salinas? Bosque templado deciduo o caducifolio. Templado con veranos cálidos, a veces secos e inviernos fríos. Bosques de encinos, maples, hayas, liquidambares, álamos, venado cola blanca, conejos, liebres, zorros rojos, águilas calvas, águilas reales y búhos. Así es, si podemos observar, esto se puede ver, perdón, en la imagen podemos observar, ya, así, exacto, esa es la idea, cómo viene integrada la humedad dentro de estos árboles. Se puede observar esto, incluso se puede llegar a observar que también puede ser un clima frío. Aquí nos está diciendo que pueden ser veranos cálidos, a veces secos o inviernos fríos. ¿Por qué razón? Va a depender mucho de la humedad que se contenga, como lo que estamos viendo acá. Si existe mucha humedad, puede ser entonces un verano en relación a cálido. Si dependiendo también de la altura en la que se encuentre, puede ser verano ya sea seco o frío por la escasez de agua o por la escasez de plantas en esa época. Porque estamos hablando, recuerden, de bosques que son caducifolios. ¿Qué es esto? Que van a cambiar según nuestra estación. Se pueden perder hojas, se pueden perder frutos y eso es lo que altera este bioma, ¿ok? Después tenemos estepa o pastizal. ¿La puedes leer, por favor, Ana? ¿Está? Intermedio entre el clima templado del bosque y lo seco del desierto, dominancia de pastos con muy poca presencia de árboles y arbustos, bisontes americanos, bromedarios, venados bura, liebres y perritos de pradera. Exacto. Bien, aquí nos está diciendo que va a ser un intermedio entre un clima templado y un seco. Templado como un bosque o seco como un desierto. Ahí va a estar entre estas dos más o menos sería su clima. Si podemos observar en la imagen, son terrenos que son lisos, podría decirse. ¿Por qué? Porque no existen árboles grandes, son más arbustos, eso es lo que nos está diciendo, ¿ok? Los árboles son pocos y cuando hay no son muy altos. Después tenemos desierto y semidesierto. ¿Lo puedes leer, Arturo, por favor? Dice seco con muy poca precipitación, variación térmica amplia entre el día y la noche, matorrales y plantas adaptadas a la aridez como cactus, agaves que carecen de hojas y presentan tallos carnosos y espinas. Animales de hábitos nocturnos como las arañas, roedores, serpientes, monstruos de Gila, etc. Sí, bueno, esto es como muy, muy normal que lo ubiquemos o es más fácil que lo podamos ubicar. Sabemos qué es esto, que cuando hay poca precipitación quiere decir que no hay lluvias o son muy pocas las que llegan a existir. La variación térmica, porque nos está diciendo que amplía entre día y noche. No sé si alguna vez han escuchado, ¿no? Que en los desiertos el calor es muy fuerte, pero en las noches el frío es muy duro, podría decirse también, ¿no? O sea, es muy extremista, eso es lo que nos está diciendo. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Lo que nos está diciendo que las plantas aquí son adaptadas. Una de ellas es el cactus, los agaves, que si en algún momento, bueno, aquí se carece de hojas y presentan tallos carnosos y espinas. Recuerden que este es un método de defensa. ¿Por qué? Porque estas plantas lo que contienen es demasiada agua. No recuerdo bien en dónde lo llegué a observar, que justamente no partían un cactus y dentro se podía ver casi casi cómo estaba el agua, ¿no? Por eso mismo también son ya especies de plantas que son protegidas, ya está penado si alguien las corta, si alguien las extrae de su hábitat.
Después tenemos bosque tropical húmedo o selva húmeda. ¿La puedes leer, por favor, Miguel? ¿Salinas? Ramos. Yo, Sí, ¿cuál? Disculpe. Ramos. Bosque tropical. Sí. Dice cálido con abundante precipitación durante todo el año. Linas, arbustos, palmas, epífitas, guacamayas rojas, águilas arpía, tucanes, pericos, jaguarundis, tigrillos, boas, ranas, anacondas, etc. Sí, aquí tenemos este contraste, ¿no? Con el otro bosque que habíamos visto. En este caso nos está diciendo que hay abundante precipitación, que es que seguido llueve, a eso se refiere, ¿ok? Y esto mismo hace que justamente exista tanta humedad y esta humedad genera este enriquecimiento también de las tierras, al igual que son fértiles y se pueden obtener ciertos nutrientes que por eso mismo generan esta variedad de organismos en relación, por ejemplo, a lo que son las aves, que es uno de los más fuertes que podemos encontrar, como también los predadores como los jaguares, tigrillos, boas, las anacondas, en algunos casos, por ejemplo, lo que son las ranas, estas llegan a ser también como mecanismo de defensa tóxicos. No sé si en algún momento han visto esto, ¿no? Las ranitas que son muy chiquitas y muy, muy llamativas en tele o esto, justamente nos dicen, ¿no? Es un indicador para que se aleje su predador. ¿Por qué? Porque va a sufrir, ¿no? Tienen o veneno o alguna sustancia tóxica que los puede marear o llegar a matar. Ok. Después tenemos bosque tropical templado. ¿Lo puedes leer, por favor, Luis? Luis Uriel, ¿estás ahí? Perdón. Cálido con lluvia concentrada en algunos meses. Bosques de mediana y baja estatura, ricos en especies leñosas pero sin epífitas. Lagunas, lagartijas, serpientes, comparten varias. No sé si escucharon lo último de su compañero, donde se comparte varias. ¿Sí lo escucharon? No, pero Bueno, tiene fallas. ok. Bueno, eso, gracias. Comparten varias especies con el bosque tropical. Ok. Tienen cierta similitud. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que sí, va a existir lluvias, pero, por ejemplo, en estas va a depender de la temporada, a diferencia del otro bosque que estuvimos revisando, que ahí son constantes. Entonces, en esta van a ser dependiendo de la época donde va a tener este tipo de lluvias concentradas. Nos está diciendo también que son ricos en especies leñosas, pero sin epifitas. ¿Cuáles son estas epifitas? Porque si a lo mejor tenían ahí una duda. El ejemplo puede ser las orquídeas, que si recuerdan yo les había dicho, ¿no? Las orquídeas viven en las cortezas de algunos árboles. Entonces, en este tipo de bosque tropical templado no existe esto, o son como muy esporádicas que llegan a existir. Son estas plantas que viven de otros árboles, podría decirse, ¿ok? Después tenemos la sabana, no la sábana, ¿ok? La sabana. Uriel, ¿la puedes leer, por favor? Cálido con lluvia estacional, pastos y arbustos dispersos con árboles aislados. Uh-huh. En África hay gacelas, jirafas, cebras, búfalos, leones, guepardos y hienas. En América del Sur, ñandúes, avestruces, caimanes y cocodrilos. Sí, gracias. Aquí también nos está diciendo, ¿no? Bueno, este clima va a ser cálido y va a depender de la estación, que existan lluvias o no. Esto mismo genera el que exista esta dispersión, ¿ok? O sea, este alejamiento o esta distribución entre los árboles que son aislados, que solamente en ciertos grupos existe. ¿Por qué? Porque es donde a lo mejor llega a existir alguna concentración de agua y por eso están
Y ya, bueno, aquí podemos ver, ¿no? Que se refiere mucho a un escenario donde justamente se da esta como competencia, ¿no? De por tratar de sobrevivir entre lo que son especies. Y aquí tenemos tal cual leones, jirafas, ya saben, todos estos que hemos estado estudiando en algún momento, que sabemos, ¿no? Que un animal a lo mejor depende de la vegetación como otro de este animal que depende de la vegetación. Que entra esta parte de la competencia que nosotros hemos estado revisando. Mares, ¿lo puedes leer, por favor, Alfredo? Mares cubren el 70% de la superficie del planeta. Organismos fotosintéticos como algas, animales como peces, tiburones, corales, medusas, cangrejos, caracoles, almejas, pulpos, etc. Sí. Aquí nosotros ubicamos, ¿no? Bueno, mares son toda esta parte azul que nosotros vimos en el mapa, que nos están rodeando y que lamentablemente para el ser humano, pues al ser de agua salada, pues no podemos vivir de esta agua, pero unas especies como son los peces, tiburones, las medusas, cangrejos, todos estos viven aquí. Entonces es interesante cómo, de hecho, ellos son quienes dominan el espacio terrestre, ¿no? Bien, pasamos al siguiente. Tenemos agua dulce, que es otro bioma. ¿Lo puedes leer, por favor, Ramos? Agua dulce. Así es. Existe en todos los continentes, pocos frecuentes en las regiones desérticas, algunas dulceacuícolas, lirios, lotos, lentejuelas, nenúfares, pirañas, águilas eléctricas, truchas, delfines rosados, manatíes, cocodrilos, camarones de agua dulce, caracoles, etc. Sí, eso es lo que nos está mostrando, ¿no? Lo que son de algas hacia caracoles son las especies que llegan a vivir ahí dentro de este bioma, en donde nosotros entendemos, bueno, existen todos los continentes. Son poco frecuentes cuando nosotros hablamos de una región desértica. ¿Por qué? Porque obviamente también las especies, al no tener un suministro de agua, consumen los que están o los que llegan a existir. Entonces, por eso son muy reducidos. Y tenemos el siguiente. Litoral o costa, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Quién me falta? ¿Liz? Regiones costeras de todo el mundo incluyen playas arenosas, dunas costeras, litorales rocosos, estuarios, algunas costeras, pantanos y manglares. En general, vegetación tolerante a inundación y diversos grados de salinidad, cangrejos, equinodermos, caracoles, aves marinas, bobos, cormoranes, gaviotas, flamencos, garzas, pelícanos. Ok, muchas gracias. Ya te están molestando para que contestes el teléfono. Sí, bueno, nosotros ubicamos lo que es el litoral o costa, ¿no? Son todas estas quienes van a rodear tal cual a la parte terrestre, puede decirse. Y ya, nosotros ubicamos entonces que están integrados tal cual como manglares, lo que es arena, ciertos arrecifes en algunos momentos. La vegetación, dice tolerante a la inundación. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en los corales, ¿no? No hay ningún problema porque estén cubiertos de agua, pueden vivir ahí. Si no existiera esta agua, se secarían y obviamente morirían, al igual que las especies que viven dentro de ellas. Entonces, voy a detener la grabación. Eso es todo por hoy en relación a eso.